Sobramos los 3/4 de la población y lo sabes. A estas alturas tenemos pruebas suficientes para saber que hemos fracasado como especie. Nos hemos acostumbrado a la delincuencia y a la corrupción. Se han convertido en algo frecuente. No hace falta que ponga ejemplos aquí porque ya nos entendemos. Como no creemos que sea posible que dejen de existir, ahora pensamos que las cosas van bien si los niveles son bajos. Es decir, es normal que existan, pero no es escandaloso si hay poca delincuencia y poca corrupción. Por supuesto, ya no esperamos que desaparezcan. Ya no aspiramos a que una persona sea buena, sino que nos gustaría que fuese menos mala. Cuando necesitamos o buscamos un servicio como comprar algo, un trámite administrativo, etc., ya no esperamos que quien nos atienda sea amable o que nos trate bien, sino que nos gustaría, por lo menos, que se nos llegue a atender lo más pronto posible sin esperar colas o mucho tiempo. Si alguien que conduce un coche nos deja pasar en un paso de cebra cuando queremos cruzar la calle como peatones, le damos las gracias, porque aunque esté obligado a parar, ya que la normativa así lo indica, podría no haberlo hecho. Ahora nos llegamos incluso a sorprender cuando alguien cumple las normas de convivencia. Dile a tu vecino, el que pone la música muy alta, que baje el nivel de volumen porque no puedes descansar, y verás que los próximos días tendrás más música y más alta. Puede que llegues a pensar que no te valió la pena haberle dicho nada. Por otra parte, cuando llega la hora de buscar un trabajo, es el momento clave en el que nos damos cuenta de que somos muchos en este planeta. Es en ese momento cuando, en muchas ocasiones, nos vemos arrastrados por la corriente para vendernos como mercancía para ser elegidos en lugar de otras personas. Tenemos que decir en las entrevistas que somos mejores que otros. Tenemos que ser competitivos. Hacemos marketing de nuestra propia persona. Es el momento de vendernos como máquinas sumisas al servicio del empresario que nos quiera emplear. O si buscamos ser autónomos, nos damos cuenta de que los impuestos que tendremos que pagar nos quitarán la libertad para siempre, así como también nos quitarán la sonrisa de la cara como mínimo hasta la jubilación. Ahora hay que prepararse más, estudiar más, tener más cursos y titulaciones, ser más guapo, ser más en todo. Ahora los currículums son con vídeo, donde parece que no ves a alguien que quiera encontrar un trabajo digno, sino que parece que ves a un vendedor ofreciendo su cuerpo. ¿Recuerdas cuando la gente cogía todo el papel higiénico que podía del supermercado en una pandemia? La avaricia y la codicia salen a relucir con mayor esplendor en momentos de necesidad. Hay personas que te pasarían por encima por conseguir un rollo de papel higiénico. Con esta perspectiva llego a dos conclusiones, además de pensar que somos mucha gente que no sabe convivir, ni con los suyos ni en un ecosistema en general. La primera es que no entiendo cómo el ser humano no se ha extinguido todavía, y sin mencionar las guerras. La segunda es que por muchos rollos de papel que tengas en la despensa, llegará el día en que, aun con ese tesoro en tu poder, también vas a morir.